Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a exponer sobre la genética mendeliana y para eso hablaremos sobre un antecedente que hubo, donde anteriormente, antes de todo esto, había una teoría del homúnculo. En ese tiempo, en el tiempo de Hipócrates, se sostenía que el espermatozoide tenía un hombrecillo adentro. Esto es como antecedente a lo que se va a venir ahora sobre la genética mendeliana, una perspectiva mucho más moderna. ¿Qué es la genética? O sea, ¿qué estudia? Estudia la herencia biológica y los mecanismos que la rigen. ¿Y qué es la herencia biológica ahora? Nos preguntaremos. Es la transmisión de caracteres de una generación progenitora, generación P, vamos a simbolizar con un P, a su descendencia filial, que se simbolizaría con una F. Esto lo vamos a ver después, así que eso, la P y la F, es muy importante. Son los caracteres y en qué se dividen. Bueno, hay qué son, lo vamos a ver ahora, después, y en qué se dividen, ahorita lo vamos a ver. Son físicos, funcionales y conductuales. En los físicos están la flacidez de orejas de perros, por ejemplo. En los funcionales está la capacidad de metabolizar el alcohol en humanos. Y en los conductuales podemos tener el temperamento en humanos. Estas son predisposiciones más que nada. Pueden ser de carácter vertical, horizontal. Puede ser de un abuelo hacia un nieto o de un sobrino hacia un tío. Eso en horizontal. Lo de abuelo hacia nieto en vertical. Vamos a tener la ubicación exacta de lo que pasa en esto. Tenemos acá un humano, organismo. Este tiene células, tiene su núcleo. En esto están el cromosomas. En el caso de los humanos es 23 pares. Dentro del cromosoma, el cual está formado por cromatina, tenemos al ADN, aquí, doble hélice bicatenario. Y dentro de una parte del ADN se llamaría el gen, que es la unidad de la herencia, es el segmento de ADN con información, que mediante la expresión génica, como ya lo vimos en la clase pasada, bueno, en la exposición pasada, hace proteínas, y estas proteínas son para un carácter. Esas proteínas forman un carácter. Ok, seguimos. Estas son probabilidades, más que nada, predisposiciones. Términos, los cromosomas. Cromo es color y soma es color. Puede ser sometido a tinción. Los cromosomas contienen genes. Es la cromatina condensada. Y la cromatina tiene como unidad al nucleosoma. Y la cromatina está formada por ADN más histonas. ¿Y qué es el gen? Seguimos con otros términos. ¿Qué es el gen? Es el segmento de ADN con información para producir una proteína. Este segmento de aquí produce una proteína mediante la expresión génica. Ahora seguimos ubicando, acá tenemos un cromosoma, una porción de esta parte de acá, es en este ejemplo esto, el gen, que mediante la expresión génica hace proteínas, puede ser una proteína, por ejemplo, para los ojos marrones, pero antes tener un gen para los ojos marrones. Cada gen, como una persona, tiene un lugar donde estar. En el caso del gen, es el locus, que sería el lugar específico del gen. Y el conjunto de locus es loci, o sea, el conjunto de lugares que ocupa diversos genes. Ahora hablaremos sobre los alelos, que son las variaciones de un gen. Tenemos dos por carácter, o sea, un carácter puede ser definido por alelos. Son genes que al unirse determinan una característica. Mira, dos caracteres tenemos del padre y del madre. Del padre podría ser como un ejemplo cabello rizado y de la madre cabello lacio. Son información, son genes, lógico. Estos dos determinan una característica en un solo individuo. Y estos dos genes finalmente llamaríamos alelos. Seguimos acá con el padre y la madre, el cual tiene sus células haploides, espermatozoide y óvulo, quienes forman el cigote. Acá podemos apreciar que una parte viene del padre y otra parte de la madre. Estos forman los cromosomas homólogos, donde el cigote después luego forma el embrión y el feto y así. Y seguimos con los cromosomas homólogos. Acá tenemos a la generación P, que sería de los padres, ¿sí? Y la generación F1, filial 1, el cigote para adelante. Seguimos observando los cromosomas homólogos, donde tenemos aquí el cromosoma paterno y el cromosoma materno que están unidos, donde hay un gen para la forma de las orejas. Es un ejemplo, de hecho hay diversos.
Acá podemos tener alelo o una variante para las orejas caídas en este caso. Y en el otro, el cromosoma materno, podemos tener bien un alelo para las orejas erguidas. En el caso del... Hay dos tipos, uno sería el dominante y el otro el recesivo. El dominante es el que se expresa y el recesivo es quien también se puede expresar siempre en cuanto se esté junto a otro recesivo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Como es dominante, le vamos a poner una letra mayúscula y si es recesivo, una letra minúscula. Estos cromosomas son homólogos porque viene del padre y de la madre. Por ejemplo, hijo con orejas erguidas. En este ejemplo, las orejas erguidas siguen. Así que las orejas erguidas, en el caso del cromosoma materno que tuvo, que tiene el hijo, y sería dominante esta característica sobre el otro alelo para las orejas caídas, que el cual sería recesivo, que es la contraparte. Seguimos con las definiciones. El genotipo, que sería la carga genética que presenta un individuo. Acá podemos tener los pares de cromosomas, donde aquí está bien dominante y dominante, y estos forman al homocigote dominante, y como son iguales y son dominantes, se expresa el dominante. Seguimos con el otro ejemplo, donde encontraríamos un alelo dominante y un alelo recesivo. Estos formarían un heterocigote híbrido en la formación de gametos, donde se expresaría el dominante finalmente, como les expliqué. Y finalmente, con el último caso, donde tendríamos un alelo recesivo en este último caso, y en el otro lado también tendríamos un alelo recesivo. Estos alelos se juntan y forman un homocigote recesivo. Este se expresa el recesivo, en caso que esté acompañado de otro finalmente. Y seguimos con el fenotipo. Es la expresión del genotipo con intervención del medio ambiente. Acá vamos a tener dos definiciones. Vamos a señalarlas, que sería el carácter y el rasgo. ¿Qué es el carácter? Es el atributo heredable. Por ejemplo, esto de acá, el alelo para las orejas erguidas y el alelo para las orejas caídas. Esto puede ser fácilmente heredable. Seguimos con el carácter, con el rasgo. Es la característica específica de un organismo. Por ejemplo, tenemos bien estos tres tipos de genotipo, y el fenotipo, que finalmente es el rasgo, sería en este caso, si es homocigote dominante, las orejas erguidas, o si bien es monohíbrido o heterocigote, orejas erguidas, y en el otro, que sería homocigote recesivo, serían las orejas caídas, porque aquí solo hay recesivos. Seguimos. Este es un esquema general donde dice que el genotipo es la carga genética de un individuo y el medio es una influencia, que finalmente estos forman al fenotipo, lo que expresa la carga. La carga del genotipo más la influencia. Seguimos con Gregorio Mendel. Empezamos con los experimentos y con lo que viene acá adelante. Él usó las Pisum sativum, también llamados chícharos. Estos tienen sus beneficios, pues, crecen rápido y forman frutos. Ya, tienen caracteres contrastables, o sea, es una dominancia completa, no hay ni intermedios, por ejemplo, solo hay de estos colores, lila, púrpura o blanco, no puede haber otro color aparte de esos tres, no hay otro color como intermedio. En el caso de las semillas, en forma y en color, tenemos en forma las lisas y rugosas y en color a las verdes y amarillas. También otro beneficio que se tuvo es el control de la polinización, porque al cortar los estambres, Gregorio Mendel evitó la autopolinización. Aquí tenemos delantera y se evita la autopolinización. Pero otra ventaja podría ser la transferencia de polen con pincel. Acá, para hacer una polinización más controlada. Los rasgos estudiados por Mendel finalmente son estos: semilla, vaina y flor. En el caso de las semillas, el color amarillo es dominante y el color verde es recesivo. La forma lisa es dominante y la forma rugosa es recesiva. En la vaina, el color verde sería dominante, el color amarillo sería recesivo, y en la forma, el liso sería dominante, el hendido sería recesivo, y en el caso de la flor, el color púrpura sería dominante y el color blanco sería recesivo, junto con el axial, que es donde crecen en los lados, sería dominante y el terminal sería recesivo. En cuanto a la longitud del tallo, el alto sería dominante y el enano o enana sería recesivo. Empezamos con los experimentos. Ok, empezamos con el cruce de puros distintos para un carácter.
Por ejemplo, acá tenemos un tallo largo y acá un tallo corto. Pero estos son cruces de puros distintos. El tallo largo sería esto de acá que vamos a señalarlo, tallo largo, T mayúscula, porque es dominante. Y en el caso del tallo corto, T minúscula, porque es recesivo. Son puros, o sea, iguales. Esto acá igual a este y esto acá igual a esto. Hacemos el cruce y todos me saldrían híbridos al 100%. La filial 1 o descendencia 1. ¿Y por qué me salen todos híbridos? Acá tenemos el porqué con el cuadrero, el tablero de Punnett, si me equivoco. Acá tenemos la distribución de los gametos. Tenemos acá al tallo largo y al tallo corto. Finalmente unimos tallo largo con tallo corto. Pero acá se expresaría el dominante al ver el tallo largo, porque este es un carácter dominante, justamente. Y todos serían tallo largo, saldrían 100% híbridos. Seguiríamos con el segundo experimento, el cruce de monohíbridos, donde ya tendríamos la filial 1. Esto de aquí, todos estos 4 de aquí que nos salieron. Tallo alto, al tener un gameto dominante. Y el cruce de monohíbridos, tendríamos todos tallos altos, pero como les dije acá, monohíbridos. Tallos altos híbridos o monohíbridos también se dice. Acá en este experimento nos saldrían 3 tallos largos y un tallo bajo. El tallo bajo podemos decir que es el 25% y los tallos altos podemos decir que es el 75% hablando fenotípicamente. O sea, lo que se ve. En cuanto al genotipo, podemos decir que hay homocigote dominante, un 25%, porque lo que tenemos acá es dominante. Hay heterocigotes, que es estos dos de acá, que serían el 50%. Y homocigote recesivo, como en el homocigote dominante, también sería un 25%. Y la relación genotípica sería 1, 2, 1. Y acá tenemos el cruce, que tenemos acá, cruce, tallo largo, tallo corto, tallo largo, tallo corto. Hubo la distribución de acá de gametos. Tendríamos acá finalmente, donde disgregaríamos todo, tendríamos lo que tenemos acá, el resultado de los homocigotes, heterocigotes. Seguimos con el tercer experimento, el cual es el cruce de prueba, donde usaríamos la descendencia para saber qué tipo de, en el cruce de un tallo largo, para saber si es puro o es híbrido, con un tallo corto, el cual es recesivo, el 100%. Y en el caso que sea homocigote dominante, este de acá, todos saldrían tallo alto, con el cuadro de Punnett. Y si fuera heterocigote, me saldría la mitad altos y la mitad bajos. Acá nuevamente con el cuadro de Punnett. Y acá lo tendríamos ya todo disgregado, los gametos. ¿Y qué más podemos comentar acá sobre el siguiente experimento, el experimento 4, donde habría un cruce de puros distintos para 2 caracteres? Acá ocurre, también llamado ley de distribución independiente. Acá tenemos a un tallo alto y flor púrpura, lo cual sería dominantes ambos, y un tallo bajo y flor blanca, donde sería al final estos dos recesivos, caracteres recesivos. Son híbridos, saldrían 100% híbridos. Tallo alto y flor púrpura. Acá primero disgregaríamos los caracteres. En esta parte de acá ponemos tallos y el color de la flor púrpura. Y acá tendríamos los tallos cortos con la color blanco, flor blanca. Acá me saldrían todos estos de acá, tallo alto y flor púrpura. Y en el otro lado me saldrían tallo bajo y flor blanca. Finalmente estos 4 de acá con estos 4 de acá los usaríamos nuevamente para tener finalmente la descendencia. Tenemos acá todo, copiamos acá y acá también lo copiamos. Y acá tendríamos, al final de cuentas, ordenando todo, me saldrían las características de tallo largo y flor púrpura. 100% de híbrido, 100% tallo alto y flor lila, púrpura. El experimento 5, en el cruce de dihíbridos, para finalizar, donde ya cruzaríamos estos de acá que nos salieron. Y en este cruce de híbridos nos saldría esta proporción de acá.
tallo alto y flor púrpura 9 sobre 16, tallo alto y flor blanca 3 sobre 16, tallo corto y flor púrpura 3 sobre 16 y tallo corto y flor blanca 1 sobre 16. Primero distribuiríamos estas dos características en este cuadro. Acá nos saldría esto. Y estos cuatro pues, los copiaremos acá en cada lado y los mezclaríamos. Esto a la vista es muy complejo y ahora vamos a explicar una manera mucho más sencilla de sacarlo. En cuanto a la relación fenotípica sería 9, 3, 3, 1 y la genotípica 1, 12, 24, 12, 12. Y ahora veremos cómo sacarlo de otra distinta manera. Pero primero antes una fórmula donde el número de gametos independientes sería 2 elevado al número de heterocigotes. Donde un ejemplo sería, ¿cuántos gametos diferentes hay en este tipo de genotípico? Sería 2 a la 2 porque acá habría A y B. Son heterocigotes. 2 al cuadrado, 4. Otro ejemplo sería acá, habría A, B, C y D, donde los gametos diferentes serían 2 a la 4, 16. 1, 2, 3, 4. 2 a la 4, 16. Y en el caso de acá, donde tengamos, por ejemplo, A, B, B y D, D, sin ningún heterocigote, sería 2 a la 0, donde finalmente el número de gametos diferentes sería 1, solo hay un gameto. Acá sigamos con el cruce y acá vamos a ver la manera más sencilla de conocer en proporciones lo que deseamos en gametos. Tanto en fenotipo como en genotipo. Si en genotipo queremos homocigote y homocigote, esto es memorístico, esta parte es memorística, entonces sería 1 sobre 16 la proporción. Si queremos homocigote y heterocigote sería 2 sobre 16. Igual heterocigote y homocigote 2 sobre 16 y entre heterocigotes serían 4 sobre 16. Eso en genotipo. En fenotipo serían dominantes. Si queremos dominante y dominante serían 9 sobre 16. Dominante y recesivo y dominante serían 3 sobre 16. Y recesivo 1 sobre 16. Y ahora vamos a aplicarlo. En un cruce de dihíbridos, de tallo alto sería T mayúscula y tallo bajo T minúscula, y flor lila o flor púrpura, L mayúscula, y flor blanca, L minúscula, nos va a indicar en proporción de fenotipo el tallo alto y flor lila. El tallo alto, como vemos, es dominante, y la flor lila también es dominante. Esto en fenotipo. Fenotipo, dominante y dominante, 9 sobre 16. Esto se cumple en todo. Y en el caso del genotipo, si desearíamos, y tenemos acá cuántos de este genotipo hay, donde este sería heterocigote, porque es mayúscula y minúscula, y este homocigote entre mayúsculas. Y acá tenemos heterocigote y homocigote. Heterocigote y homocigote. 2 sobre 16, para finalmente tener el problema mucho más resuelto, mucho más fácil de resolver y mucho más aplicable. Y con esto procedería a acabar mi exposición. Muchas gracias por ver. Y volvemos a la siguiente para genética 2, genética no mendeliana.